Quiero contarles una historia. La historia es de una familia que estaba preparando una fiesta para un invitado especial. Y habían hecho todo lo posible para que su casa luciera muy bien para esa fiesta, porque el invitado era muy especial. Y la esposa, la mujer de la casa, que siempre está tan preocupada que se vea muy bien, no estaba satisfecha del todo, decía algo falta, y se le prendió, como se dice, el bombillo y dijo, ya sé lo que falta, a esta parte, sobre todo la sala, le falta un buen arreglo de flores, y necesito un florero bien bueno para que resalte la decoración, pero no tenían ya suficiente presupuesto para conseguir un florero, y de pronto recordó que una vecina de ella tenía un florero muy bonito. Dijo, ese florero, ese es el preciso para esta ocasión. Pero sabía que la vecina no era muy amiga de ella y no era conocida en el barrio como una amiga muy generosa ni muy amistosa. De todos modos dijo, bueno, no se pierde nada con intentar. Y fue y le tocó a la vecina y le dijo, vecina, usted sabe que estamos preparando una fiesta de bienvenida para un invitado muy especial. Por favor, usted podría ayudarme prestándome su florero, ese florero tan bonito que yo he visto que usted tiene en la sala, y yo se lo devuelvo y le agradeceríamos como familia infinitamente el favor. La señora miró un poco en forma despectiva y dijo, ni se le ocurra. Porque si ustedes me llegaran a dañar el florero, no tendrían plata, no tendrían la forma de pagar lo que cuesta ese florero. La señora, al escuchar esto, se indignó mucho y se enfrascaron en una pelea muy grande. Entonces ya se involucró la familia de ambas mujeres y se armó el bonche más grande. En ese tumulto, el florero cayó y se partió. Esta historia está construida con elementos de otra historia que para quienes somos colombianos inmediatamente asociamos. ¿Con qué? Con el florero de Llorente. Otra historia donde hay un invitado especial, donde hay una fiesta, donde hay invitados y donde hay un florero. ¿Y donde se arma qué? La revuelta. Comprendemos que esta historia no es solamente una historia de dos mujeres. La historia que yo conté no es solamente la historia de dos mujeres y de una fiesta y de un agarrón entre vecinos, sino que es la historia de cómo se empieza a tejer la independencia de nuestro país. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Y es que cuando leemos la Biblia, los Evangelios, nos damos cuenta que Jesús, como un buen maestro judío, era experto en contar historias, buenas historias. Algunos han llamado a Jesús como el mejor contador de historias. Hoy en día las historias que contaba Jesús las llamamos ¿qué? Parábolas. Esas historias son cuentos cortos que nos llevan a reflexionar sobre lo que somos nosotros, lo que creemos, lo que hacemos, lo que pensamos de Dios, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de las demás personas. Esas parábolas, esos cuentos cortos que Jesús contaba, nos ayudan a entender para Jesús qué era lo más importante en realidad y qué debería ser lo más importante en nuestras vidas. Pero así como una persona que no es colombiana, al escuchar la historia de las dos mujeres, simplemente piensan que es un problema entre vecinos y no asocia esa historia con la historia de la independencia de Colombia. Así nos pasa a nosotros también cuando escuchamos las historias que Jesús contó. Escuchamos una historia que cuenta Jesús y como conocemos muy poco o casi nada la historia de Israel, y recuerden que Jesús fue un judío del siglo I, hace 2000 años,
y no conocemos la historia de ese pueblo, no la conocemos muy bien, entonces escuchamos ciertas historias y decimos, esa historia quiere decir esto y es una historia muy bonita que habla sobre tal cosa, pero no entendemos lo que hay detrás de esas historias. Y hoy les quiero contar y recordar mejor una historia de las más conocidas de las que contó Jesús. Es llamada, de hecho le hemos dado, no Jesús no le dio ese nombre, somos nosotros los traductores de la Biblia los que le han dado ese nombre. Es una historia bonita con un nombre muy feo. La historia del buen samaritano. ¿Y por qué es un nombre muy feo? Porque implica que los samaritanos no son buenos. No son buenos. Es como en algunos países, y no voy a mencionar cuáles, pero ustedes ya saben cuáles, decir buen colombiano, eso es un oxímoron, es algo contradictorio. Porque en algunos países, buen colombiano, no hay colombianos buenos. Entonces, para decir buen samaritano, no, es clasificar de que todos los samaritanos son malos. Entonces, recordemos la historia, por favor, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Es muy conocida, pero escúchela de nuevo. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Una de las características de las historias que contaba Jesús es que no fueron cuentos inofensivos, no fueron cuentos suaves. Sus historias no tenían como objeto entretenernos o divertirnos, no eran cuentos tiernos, no eran historias tiernas, sino que eran historias incómodas. La palabra que han usado algunos estudiosos de la Biblia es que las historias que contó Jesús eran con un propósito, perturbarnos, incomodarnos, cuestionarnos. Y si oímos una historia de las que contó Jesús y no nos incomoda, no nos molesta, no nos perturba, es porque tal vez todavía no la hemos entendido. Esta historia del buen samaritano ha sido romantizada de muchas maneras. Y ustedes han escuchado miles seguramente de explicaciones, de enseñanzas sobre el buen samaritano y qué significa tal cosa y que esto y hay que mirar aquello. Por lo general la historia se asocia con esto, ser compasivos, ¿cierto? Ser compasivos con cualquier persona. Debo tratar a cualquier persona en necesidad como a mi prójimo. Debo ayudar sin importar quién sea la persona. Y esta interpretación tiene mucho valor y mucho de realidad. Pero, ¿nos incomoda?
¿Nos incomoda? Generalmente cuando escuchamos esta historia pensamos en otras personas, señalamos a otras personas, pero ¿nos incomoda? Entonces yo me hago esta pregunta: ¿qué tal si Jesús contó esta historia con otra intención en mente, con otro propósito en mente? Una intención que no la vemos con facilidad porque no conocemos muy bien la historia del pueblo de Israel. Así como al principio, una persona que, con la historia que yo les contaba de las dos mujeres, una persona extranjera que no conoce la historia de la independencia de Colombia, escucha la historia y dice, esa es la pelea de dos mujeres, dos familias en un barrio, y no lo asocia con la independencia de Colombia. Creo que si nosotros escuchamos la historia del buen samaritano y no tenemos referencia de la historia del pueblo de Israel, no vamos a tener una comprensión de la intención, de otra intención que tenía Jesús al contarla. Y yo les voy a leer un texto del Antiguo Testamento que les sorprenderá. A mí me sorprendió y me hizo ver lo poco que yo sé de la Biblia. Este problema no lo van a tener ustedes, pero por lo menos me ayuda a entender a mí que yo no sé mucho de Biblia. Resulta, antes de leer el texto, un poquito de contexto histórico. Ustedes saben que el pueblo de Israel se volvió un reino muy poderoso, unificado, bajo el reinado del rey David. Y luego llegó su hijo Salomón y lo expandió más y lo volvió un reino más poderoso. Pero después de que se murió Salomón, ese reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Otros nombres con los cuales se conoce el reino del norte son Efraín, ¿ya? Y Samaria. Y obviamente el reino del norte y el reino del sur andaban continuamente agarrados en guerra. Los reyes del reino del norte, todos los que se mencionan en la Biblia, todos fueron malos. No hubo ni un solo rey del reino del norte que fuera bueno, todos fueron malos. Los reyes del reino del sur, apenas unos poquiticos, dos o tres fueron buenos, el resto también fueron malos. Entonces vivían agarrados, vivían en guerras. Y una vez hubo una guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte venció al reino del sur. Y aquí es donde viene esta historia que encontramos en Segundo de Crónicas, capítulo 28, del 8 al 15. Lo voy a leer, no va a salir allí sino una parte final. Segundo de Crónicas 2, 8 al 15, escuchen lo que pasó. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas, es decir, el reino del norte, capturaron a 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba de a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor Dios de sus antepasados entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos. Pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Paréntesis aquí. Toda muerte repercute en los cielos. Todos los muertos que ha habido y hay en Colombia repercuten en los cielos. Ténganlo en cuenta. Versículo 10. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dice el profeta, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías,
hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Jodai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaron de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Y escuchen el versículo 15, que ese sí va a salir allí. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber, y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. Amén. ¿Notaron ustedes los elementos comunes de las dos historias? De la historia que contó Jesús y de esta historia en segundo de Corintios, de Crónicas. Miren algunos elementos que encontramos en conjunto. En ambas historias hay judíos y samaritanos. En ambas historias hay gente asaltada o capturada, hay heridos, hay gente que cura, hay gente que cuida, hay burros, cabalgaduras. En ambas historias está Jericó, la ciudad presente, y en ambas historias hay ¿qué? Compasión. Entonces, cuando las primeras personas que escucharon a Jesús contar la historia del buen samaritano, como conocían muy bien la historia de Israel, ellos inmediatamente ¿qué? Asociaron la historia que Jesús les contó con la historia que había sucedido como unos 700 años antes, porque conocían bien la historia. Entonces, ¿de qué nos estaba hablando la historia del buen samaritano? ¿Qué fue lo que entendieron esos primeros que la escucharon? ¿Con qué la asociaron? Así como cuando escucharon ustedes la primera historia que conté hoy, ustedes la asociaron inmediatamente con la historia de la independencia de Colombia. Cuando Jesús les cuenta la historia del buen samaritano, la asociaron con un evento histórico de su nación, de Israel. Miren, desde la perspectiva del herido, los oyentes que escucharon la historia de Jesús, que eran judíos, rechazaron la idea de ser ayudados por un samaritano. Podrían haber pensado: prefiero morir antes de admitir que me salve un samaritano. Porque esa era la actitud que tenían los judíos hacia los samaritanos. Para la audiencia judía de Jesús, la idea de un buen samaritano no existía. Era como decir hoy en día el buen violador o un buen asesino. Él es un asesino pero bueno. Él es un violador de niños pero es bueno. A nadie le cuadra eso en la cabeza, ¿verdad? Para los judíos, buen samaritano, eso no cuadraba en la cabeza. Los samaritanos eran vistos por los judíos como impuros racialmente, que sus reyes ninguno había sido bueno, tenían otra religión incluso, no adoraban en Jerusalén, sino que habían construido su propio santuario en Jericim. Pero hacía siglos, ellos al escuchar la historia que cuenta Jesús, ellos recordaron que hacía siglos los samaritanos habían tenido compasión de los judíos, que aunque habían capturado 200,000 de ellos y los iban a esclavizar, como era la costumbre en esas culturas antiguas, y a las mujeres las iban a someter, las iban a tratar como objetos sexuales,
Pero apareció el profeta Oded y les dio una razón por la cual ellos debían tener un trato diferente. Otra vez, en esa cultura, en ese tiempo, lo común, lo que se acostumbraba, era capturarlos y hacerlos esclavos y robarles todas sus pertenencias. Eso era la costumbre. Eso no era nada raro. Pero Dios es un Dios diferente. Y dice por medio del profeta Oded, trátelos de una forma diferente, trátelos con compasión. Y la razón por la cual Dios le dice que deben tratarlos con compasión, también la da el profeta Oded cuando dice, ellos son sus hermanos. Ellos son sus hermanos. Eso era una ¿qué? Bofetada. ¿Cómo así? Los enfrentamos en la guerra, nos matamos los unos a los otros, nosotros los vencemos a ellos y ahora Dios nos dice que debemos tratarlos como nuestros hermanos. Y eso es lo que hace la diferencia del Dios de la Biblia con los otros dioses de las culturas. Dios dice, trátelos con compasión porque son sus hermanos. Y porque ellos los trataron a ustedes con compasión, ahora no debería hacérseles raro que yo cuente una historia sobre un buen samaritano, porque ellos actuaron con compasión. Entonces la historia sí es una historia de compasión, pero también es una historia de reconciliación. La historia que cuenta Jesús, casi siempre la enfocamos en la parte de la compasión, sea compasivo, y eso es verdad. Pero para los judíos, no solamente fue una historia de compasión, sino una historia de reconciliación. Ustedes son hermanos. ¿Por qué se odian? ¿Por qué se ven como enemigos? Son hermanos. Como el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dice, mi prójimo es toda persona, por diferente que sea a mí, por diferente que piense a mí, por diferente que crea a mí, por diferente que se vista a mí, ese prójimo es mi hermano. ¿Vemos a las demás personas como nuestros hermanos? ¿Vemos al que es de un partido político como mi hermano? ¿O lo veo como mi enemigo, mi rival? ¿Veo al que piensa diferente, que tiene otra ideología diferente a la mía como mi enemigo? ¿Veo a la persona que se viste de una forma diferente como mi enemigo, porque es diferente su forma de hablar, de vestir? ¿Veo el que tiene otra opción sexual, de vida sexual diferente como mi enemigo? Jesús dice, es su hermano. El ciclo de la violencia, según esta historia, Jesús dice, el ciclo de la violencia de vernos como enemigos, se puede vencer. Algunos a quien usted odia hoy podrían ser los que le salven su vida mañana. Por eso la reconciliación está presente en esta historia. La diferencia no debe llevarme a mí a la exclusión de las demás personas. La diferencia no debe llevarme a odiar a las personas, a excluir a las personas. Por diferente que sean, las otras personas tienen algo en común conmigo. Poseen la imagen de Dios. Es alguien a quien Dios ama. Es alguien por el cual Dios dio su vida. Tiene mucho en común conmigo.
También aprendimos de esta historia que amar al prójimo significa una acción continua. No es simplemente algo para hacer y marcar, ya lo hice, ya chuleemos eso, ya lo hice. Amar es algo continuo a mi prójimo necesitado. Amar a Dios y amar al prójimo no puede existir como algo abstracto. Necesitamos poner en práctica el amor. Por eso debemos preguntarnos, ¿seremos capaces de cuidar a nuestros enemigos, que son también nuestro prójimo? Cuando usted ve a una persona que toma la decisión de atracar, de robar, de asaltar a alguien, y lo cogen entre todos y dijo, denle una pela, porque hay que acabar con todos los malandros. ¿Usted lo está viendo como su prójimo? Ay, pastor, pero es que hay que hacer algo. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Seremos capaces de vendar las heridas en lugar de abrir heridas? ¿Podremos poner en práctica aquello de no dejar al viajero herido, tirado en el camino, sino de detenernos y prestarle la ayuda? El texto bíblico y la preocupación por el futuro de la humanidad dicen que debemos hacerlo. Debemos detenernos y ayudar. Debemos detener el ciclo del odio, de la violencia. Pero yo no puedo creer que muchas iglesias, y yo espero que cada día haya menos de esas personas en esta iglesia, no porque se vayan, sino porque cambie su corazón. Que digan, no, pastor, es que esto se arregle echándole bala a esa gente mala. Es que hay que darles una pela para que aprendan. No solamente debemos cambiar nuestra forma de ver a las personas para poder detener el ciclo de violencia, de odio, de venganza en nuestra ciudad, en nuestro país. No solamente, como digo, debemos, sino que podemos. ¿Sabe por qué? Porque por medio del Evangelio podemos. ¿Sabe cómo se llamó esta enseñanza? Esta enseñanza hoy se llamó así. El Evangelio nos reconcilia. Eso es todo. Si el Evangelio no le lleva a usted a reconciliarse con las personas que considera usted sus enemigos, con las personas que usted le causaron dolor y usted siente un deseo de vengarse, de cobrárselas, entonces el Evangelio no ha hecho nada todavía en su corazón, porque el Evangelio nos reconcilia. Pastor, pero es que yo leo en la Biblia que es que la Biblia dice que los que hacen hay que darle la pena de muerte porque en el Antiguo Testamento era así. Pero Dios dijo, yo les daré un nuevo pacto. Hay algo que cambia con Jesús. El mismo Jesús dijo, oísteis que se te dijo, pero yo les digo algo diferente. Jesús vino a hacer algo diferente. Cuando Él cuenta la historia del buen samaritano, nos está diciendo que el Evangelio no solamente se trata de compasión, sino de reconciliación. Y es muy fácil y muy bueno y muy chévere y muy bacano reconciliarnos entre nosotros. Pero ¿qué de reconciliarnos con los que son totalmente diferentes a nosotros? Con los que piensan totalmente diferente a nosotros, con los que tienen vidas totalmente diferentes a nosotros, con los que tienen una conducta totalmente diferente a nosotros, con los que nos odian a nosotros. Allí es donde se demuestra que el Evangelio es poder de Dios para salvar y para reconciliar. Que Dios nos ayude
a encarnar un evangelio de compasión y de reconciliación. Puestos de pies, vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque tus historias nos perturban. Y nosotros, Señor, no es que nos estemos dando de gente buena, que no sentimos odio, ni rencores, ni resentimientos cuando vemos a los malos aprovecharse de los buenos, cuando vemos a los corruptos aprovecharse de sus oportunidades para desfalcar y quitar lo que les pertenece a los más necesitados. Señor, simplemente es porque tu evangelio nos confronta con la realidad de que todas las personas a nuestro alrededor son nuestros hermanos, con los cuales debemos vivir y reconciliarnos. Señor Jesús, permítenos vivir, encarnar a diario y en todo lugar un evangelio de compasión y de reconciliación, sabiendo, Señor, que tú nos has tenido tanta compasión y que nos has reconciliado contigo para que podamos ser reconciliadores con otros. Ayúdanos a que esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí, seamos instrumentos de reconciliación y que esta iglesia, Señor, como toda iglesia tuya, debe ser, sea reconciliadora en medio de una sociedad llena de odios y de venganzas. Gracias por ayudarnos a comprender tus historias perturbadoras, pero reales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.